Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Miqueas es testigo de la cruel guerra fratricida entre los del norte y los del sur, así como la invasión de Asiria. Frente a tanta calamidad, pide a Dios que vuelva a ser el guía del pueblo, como los días del Éxodo, haciendo cosas extraordinarias en favor de sus elegidos. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos llama a la conversión en este tiempo cuaresmal, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía concluyendo esta segunda semana que nos ha ofrecido el Señor. Hacemos una conclusión y miramos ante el Señor cómo hemos caminado. Le pedimos perdón humildemente por todas nuestras faltas y por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todas nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Tú, Señor, que por medio de los sacramentos nos haces partícipes ya desde este mundo de los bienes celestiales, dirige nuestra vida y condúcenos a la luz donde habitas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel. Que sean apacentados en Basán y en Galaad, como los tiempos antiguos. Como los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas las faltas y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia?
Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos pidió a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanmelo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo al volver, ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba todo eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar.
Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le dijo: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres prostitutas, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermosa parábola. Es muy conocida ciertamente esta parábola, nosotros le llamamos del Hijo Pródigo, del Padre Misericordioso, y un tercer elemento que no lo solemos llamar mucho, pero es importante que sepamos: el Hijo malagradecido o el Hijo despiadado, podemos decir. O sea, 3 nombres o 4, como quieran darle, ¿verdad? Pero los temas son 3 temas importantes aquí. Y bueno, en primer lugar, esta introducción que nos invita ya a entender todos los publicanos y pecadores que se acercan a Jesús para escucharlo. Va el añañembo ya la ñajenduce veñan de yara. O por qué nos acercamos junto a alguien y queremos escucharlo y queremos entonces compartir y reflexionar con esa persona. Y primero porque joapona ñande, allá joapona entonces gusto ñañemonguetá, ñajendumiña, reflexionar y cuami va peñan de yara o ñande jamombe usemiñande. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús que se acerca, Jesús que predica, Jesús entonces que da a conocer el mensaje justamente de salvación. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Esta es entonces una introducción espectacular, ¿verdad?, de Lucas, que nos está presentando. Y bueno, eso nos llama entonces a imitarlo. Ojalá que también eso dijesen de cada uno de nosotros, que nos quieren escuchar, que quieren verdaderamente reflexionar con nosotros, que queremos hacer un camino de salvación, ¿verdad?, desde la palabra de Dios. Qué lindo que es. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Siempre encontramos la segunda partecita. Dica tú oía, lleva la yare conmigo. La hipona mía. La erecomí, la hipona mía, tenaí, la vale mío, lo que sea. Siempre le queremos meter palos en la rueda. Y en toda vida, en toda institución, en todo deseo de evangelizar, siempre vamos a encontrar. Ñandego ya es el coludo que mete la cola. Hey, lo mismo. Bueno, yo pe coludo ñandejina, pero allí pueda poner ahí. Somos nosotros verdaderamente. Nuestras envidias, nuestra forma de mirar, nuestra forma de entender. Y entonces somos egoístas en síntesis y nos encerramos en nosotros mismos y pensamos, no sé, que somos la última bebida del desierto, ¿verdad? Y entonces nos encerramos en nosotros mismos. Y entonces Jesús, ante esta situación, les cuenta esta parábola. Esta es una parábola, es un cuento, pero es un cuento maravilloso, como les dije, que tiene 3 momentos muy importantes. Entonces, el hijo pródigo, el Padre misericordioso y el Hijo despiadado. Son los 3 elementos. El Hijo pródigo es aquel pecador. Está hablando de tanta gente que se había alejado de Dios. Entonces, el Hijo pródigo allá es mare bala ñamboyata. Ñamaña hoy peñande puipe, hañande hoy entonces. Y la gente ñañemboya. O sea, vamos a mirar nuestra propia vida, introspección. Desde adentro, cómo somos hijos pródigos, cómo es que nosotros entonces no aceptamos esa bondad o esa misericordia de un Dios Padre que nos tiene siempre y nos ofrece todo. Queremos ser autosuficientes. Es de nuevo Génesis, capítulo 3, versículo 5. Es la autosuficiencia, ¿verdad? Ustedes serán como dioses, yo. Eso es lo que dice el hijo menor. Pero fíjense la misericordia, como le estaba diciendo, de este papá, porque el hijo menor no tenía ningún derecho de, ¿saben qué cosa?, de llevar ninguna herencia. La herencia era del hijo mayor, en realidad.
El hijo menor no podía pedir nada, absolutamente, absolutamente. Porque esta era una concepción, ¿verdad?, de cómo ellos se organizaban socialmente. No tenían ningún derecho, absolutamente, de pedir ahí por su herencia, andallé. Eso era de la familia y quedaba con el hijo mayor. Por eso el primogénito era tan importante. Esta institución de la primogenitura era tan importante. Entonces todo gira en torno de la primogenitura. Entonces, Mavi Gondé, justamente, ya el Evangelio te trae una reflexión sacada o estirada de los pelos. ¿Te dan cuenta entonces cómo el Señor cambia la historia? El Señor nos da la dignidad. Yo digo, hay algunos que se hacen guabuelos, filósofos, psicólogos y dicen cualquier disparate, porque no sabe la Biblia, no sabe la Biblia y quiere comparar la Biblia con su pobre estudio de filosofía, que es solamente razón, ¿verdad? Entonces te dice cualquier disparate. Hay que sacar de la educación a Dios. Imagínense lo que llegamos a decir. Dalle psicólogas, o no sé, o filósofas, o lo que sea, grandes pensadores, doctores en Dalle. Pero entonces quiere decir en Dalle Cuayete hoy, entonces discúlpeme, pero en Dalle Cuay la Biblia, entonces, ¿por qué? Porque si en esta cultura el hijo menor absolutamente no podía pedir, sin embargo él va y le dice, padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre es tan misericordioso que al final de cuentas le ayuda y le dice, bueno, mi hijo, sentite libre, te voy a dar, no hay ningún problema. Y aquí entonces viene, ¿verdad?, la autosuficiencia. Una vez que nosotros nos sentimos con nuestras riquezas, entonces ya dispará peñan de tuawi, ya dispará peñan de rogawi, ya dispará la ñan de comunidad, ñan de tiwasui, ñan decente. Ahí está el problema real, queridos hermanos. ¿Cuántos problemas sociales hoy justamente estamos sufriendo por estos hijos pródigos? Hay muchos hijos pródigos que se llaman políticos, hay muchos hijos pródigos que se llaman dentro de cualquier institución, ¿verdad?, donde estamos nosotros insertos, que somos verdaderamente hijos pródigos. ¿Por qué? Y porque nos adueñamos de esa herencia que ni nos corresponde, no nos corresponde, porque la riqueza, el bien que Dios nos ha dado, corresponde a la comunidad, a la sociedad. Y es sobre eso que nosotros tenemos que entonces trabajar, mirar, esforzarnos y luchar. Y entonces, aquí, cuando estamos hablando y nos está diciendo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, el Padre le da con toda generosidad, es decir, nos da la libertad que nosotros hagamos lo que nosotros decidimos. Somos libres, nos está diciendo. Quiere decir que el mundo va a caminar de acuerdo a como nosotros decidamos, queridos hermanos. Ahora, no le tiremos el fardo a Dios cuando hay niños de la calle, cuando somos ignorantes, cuando no hay educación, cuando los puentes se caen, cuando no sé qué cosa. ¿Entienden? No le echemos la culpa a Dios, porque Dios ya nos ha dado todo y somos nosotros los responsables. Aquí está. Nos queremos emancipar. Pero ese emanciparse, entre comillas, en una forma hasta negativa, nosotros decimos aquí queremos ser autosuficientes. Pero autosuficiente en un sentido negativo quiere decir en síntesis, de nuestra sociedad. A pesar de que muchos somos doble cara, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hablamos y decimos todo para la gente, todo para el pueblo, toda mi política es para esto, y cada uno en su institución. Todos decimos lo mismo, todos decimos. Y me voy a esforzar y voy a decir, y hasta juramos, ñamoí por la palabra de Dios, peñan de yarañe en vere, entero ñamoí peñan de poa, lleva, allá jurá, allá que la patria, que Dios y la patria me lo demanden, ¿verdad? Pero después salimos por la calle y vemos de todo. Corrupción por todas partes, ¿verdad? Y entonces, eso quiere decir emanciparse. Primero, no te corresponde, porque ese dinero no te corresponde. Ese es del cajal, de la comunidad. Entonces, aquí tiene que estar al servicio, ¿verdad? Y después, ¿qué hacemos? Mirá lo que hace el hijo menor, recogió. Por años ya Rabita recoge todo lo que le corresponde, ¿verdad? A la familia, lo que le corresponde al papá, al hijo menor, al hijo mayor. ¿Y qué hace? Y se manda a mudar a un país lejano.
Manda todo ese dinero a los bancos, ¿de dónde? De Suiza, de Europa, no sé dónde, Estados Unidos. A ver, bueno, aquí él mismo se va. Es una forma de decir, queridos hermanos, pero si hoy este evangelio es tan real y tan actual, y bueno, el mundo es mundo y seguirá siendo mundo. Ojalá que hubiese el cambio verdadero, ¿verdad?, en nuestra vida, pero a ver la mañana la cambio. Ve la conversión, niña. De año cambiar y no cambiamos a el mundo o continuate de la misma manera. Se mandó a un país lejano donde malgastó de sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Es decir, queridos hermanos, aquí también nosotros entramos en esta privación total cuando nos alejamos de Dios. Y eso es lo que te está diciendo aquí. Sin Dios no podemos vivir, ¿verdad? Y entonces el hecho de malgastar nuestra vida, una vida licenciosa, una vida según mi antojo, lo que yo quiero, ese es egoísmo puro. Por eso le estoy diciendo, si este evangelio hoy se hace realidad, no es una casualidad, ¿verdad? Estamos en tiempo de Cuaresma, es para reflexionar. Y tal vez yo no estoy diciendo todo lo que sucede porque es imposible, ¿verdad? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cada uno tiene que aplicar, hacer esa interpretación y tiene que hacer entonces desde una exégesis, hacer una aplicación directamente a su vida. Esa hermenéutica queda en tus manos porque en de la rejeshana mooba la pende sabatún de yopuín. Y después viene ya una segunda partecita de esta primera sección, ¿verdad? Cuando dice, ya había malgastado todo y vino esa miseria en aquel país. Comenzó a sufrir privaciones. Entonces ahí que se pone al servicio, fíjense, se pone a cuidar chanchos, cerdos. Es lo que nos pasa a nosotros. Cuidar chanchos y cerdos quiere decir la bajeza total a que nosotros estamos degradando a nuestros hermanos. Niños en la calle limpiando parabrisas. Muchas personas verdaderamente que tienen que estar siendo subempleados, vendiendo banana, vendiendo fruta. No estoy diciendo que esté mal ese trabajo porque ellos están luchando por sobrevivir, pero esa no tendría que ser esa condición, no tendrían que estar en ese lugar. Tendrían que estar en sus casas viviendo bien, tendrían que tener un trabajo digno, tendrían que verdaderamente... Y para eso hay posibilidad, hay posibilidad. Somos un país rico, somos una sociedad que tenemos todas las posibilidades para salir verdaderamente adelante. Pero vea la de nada. Entonces cuando uno se encuentra, viste que cuando se encuentra en la situación negativa, cureisha Jacob, apela la de sociedad, y eso es lo que le sucede aquí al hijo pródigo, ¿verdad? Y esa es consecuencia de qué cosa. En el aspecto moral nosotros le llamamos del pecado. Entonces cuando nosotros estamos rebajando la dignidad del niño, rebajamos la dignidad de la mujer, rebajamos la dignidad del hombre que no tiene trabajo, su empleo, explotación, etcétera, etcétera. Bueno, pero ojalá que también nos suceda lo que viene aquí. Entonces recapacitó. El recapacitar quiere decir en este tiempo de Cuaresma para nosotros, queridos hermanos, volver a repensar nuestra vida, nuestra historia. Va para la yapojina, va ella vaya guatajina, lleva. Va para la ñandela cambiamiana, va para la ñambo pajumíbana. Y entonces comienza a pensar, mira, todos nosotros tenemos cosas lindas en nuestra vida, todos hemos recibido elementos positivos de nuestra existencia. Pende su, penderú, pende abuela, penderoga pupe. En cualquier lugar, regendungo peñan de yarañe en ella va indígena, va ella va icona. ¿Cuál es el camino de la dignidad y cuál es el camino de la realización plena, verdad? Y entonces, desde ahí, él mira y entiende realmente cuánta abundancia y riqueza para vivir dignamente tengo volviendo a la casa de mi Padre, estando con Dios, estando con la comunidad. Parece que la cela curecha y cogina goape, ¿verdad? O sea, ese es el fruto del pecado, el fruto del alejarnos de Dios. Se alejó del papá, se encontró en la pobreza, hoy curecha y no.
Y ahora, sin embargo, el recapacitar quiere decir volver a la casa del Padre. Tiempo de Cuaresma. Esta lectura nos invita a volver a nuestro Dios. Y entonces, lo último, queridos hermanos, porque me parece que aquí ya podemos cerrar, porque esto nos va a llevar horas y horas y vamos a reflexionar todo, ¿verdad? Porque es una palabra muy rica este evangelio del día de hoy. Dice, ahora mismo iré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Que hoy en este día también nosotros podamos darnos cuenta, abrir los ojos y decir lo mismo. Padre, he pecado contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, pero me pongo las pilas, quiero volver, tiempo de Cuaresma, quiero resucitar al final de este camino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestra Iglesia, para que el Señor le conceda la bendición y esté guiada por la fuerza del Espíritu Santo, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestros pastores, para que vivan guiados por el camino de la vida y dejen actitudes de ambición y el desprecio a los pecadores, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por nuestras autoridades, para que en tiempo cuaresmal hagan el esfuerzo de acercarse a Dios y descubran las necesidades de la gente. Oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los que sufren hambre y abandono, para que nuestro ayuno en este tiempo signifiquen justicia, perdón y solidaridad. Oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por las familias desunidas, para que aprovechen para mirar sus vidas delante de Dios y realicen un examen de conciencia. Oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y paz, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. Que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Tú, Señor, que por medio de los sacramentos nos haces partícipes ya desde este mundo de los bienes celestiales, dirige nuestra vida y condúcenos a la luz donde habitas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le dio gracias, lo partió y lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor.
Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa, a nuestro obispo, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a nosotros a mostrarnos, Señor, disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Y acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y a cuanto y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, los mártires, San Juan Bosco y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que la gracia de este sacramento llegue a lo más íntimo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido esta Eucaristía. Ahora vamos a consagrar toda nuestra jornada a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, con la gracia del Señor podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.